En un mundo de cultura hispánica de esa época, donde había más restricciones era en el comercio, pero la escultura no tenía. Era exenta de impuestos por ser un objeto religioso y era libre el paso de esculturas por todos lados, nadie detenía una escultura. Tenían esa libertad creativa los diferentes artistas también, no solo los escultores, y por eso esa libertad creativa que dieron, dentro del mundo cristiano por supuesto, es lo que permitió que se desarrollaran de la misma forma que en Europa. Es más correcto decir arte hispano-guatemalteco, de hecho sí, porque le da una categoría más alta, ¿verdad?, que estar supeditado en una colonia, que no es la forma como se manejaba tanto la colonia americana en cuestión de imágenes, en cuestión de arte. Comenzó una escuela escultórica que a Guatemala le llegó el siglo de oro español también, con dos artes que fueron las mayores para Guatemala, que son la escultura y la platería, que de Quirio Cataño, de finales del siglo XVI, a Mateo de Zúñiga, que hace el primer Nazareno, se da un boom de la escultura que sigue hasta el siglo XX, en 1940-50. Hay una comunicación que es lo que decía David Friedberg, el poder de las imágenes. Entonces necesita que haya una buena calidad de escultor y de encarnador. Y de esa imagen, la mejor de todas, es la que la más va a comunicar. Y eso lograron hacer las esculturas guatemaltecas, por eso eran tan solicitadas en varias partes, porque eran demasiado buenas. Estaba el gusto por el barroco, como en España, ¿verdad?, que era derivado del Renacimiento, pero con un montón de movimiento, excesivo recargamiento, detalles, horror al vacío. Y entonces eso tenía un gusto muy diferente al estilo grecorromano. Entonces ese se había mantenido desde el siglo XVII y XVIII, y entonces a Guatemala va a venir el neoclasicismo después del traslado, paulatinamente va entrando. Pero ¿cómo lo van a impulsar los reyes en América, el neoclasicismo? Porque crean una academia en México de artes, ¿verdad? Y esa academia va a impulsar el estilo neoclásico. Y en América, la Sociedad Económica de Amigos del País, en Guatemala precisamente, más que lo hicieron en toda América, pero en Guatemala muy específicamente, lanzaron un fomento hacia las ciencias y las artes, y empezaron con la idea de lanzar el estilo neoclásico más fuertemente. Y se cuajó en la Nueva Guatemala, ¿verdad? Entonces, el barroco, resumiendo, el estilo es el estilo en movimiento, es un estilo de que se mueven los pliegues, que se recargan los adornos, en la música no se escuchan silencios, sino que se escucha un movimiento de sonidos y sonidos, se escucha el movimiento, y en el neoclásico es sobrio, ¿verdad? Es una caída elegante. Bueno, entonces del barroco, que son un poquito hermosos, gorditos, en el neoclasicismo van a ser un poco más delgados y elegantes a la usanza grecorromana que habían visto en las obras de arte grecorromano, ahora redescubriendo Roma en Pompeya. Bueno, entonces esas son las dos fases, ¿verdad? Y en Guatemala hay un momento que van a convivir las dos paralelamente, porque la gente le sigue gustando lo barroco y va entrando paulatinamente el estilo neoclásico. Es en el Concilio de Trento donde se entra al barroco, porque la Iglesia Católica buscó un estilo para defenderse de la Reforma Protestante, y entonces se escogió el barroco, que empezó en la Iglesia del Jesús de Roma de los jesuitas, que fue la orden que se creó, una de las dos órdenes, para contrarrestar la Reforma Protestante. La Compañía de Jesús es una y la otra es el Oratorio de San Felipe Neri. Las dos tuvieron iglesia aquí en Guatemala porque la ciudad de Santiago era muy importante. La iglesia de la Compañía de Jesús es en Cooperación Española ahora, y la iglesia del Oratorio de San Felipe Neri es la Escuela de Cristo. Y esas dos órdenes tuvieron. Los jesuitas los expulsaron antes del traslado, y los del Oratorio sí pasaron su iglesia, pero desafortunadamente ahí no existe, la votaron los liberales, y solo quedaron aquí las dos iglesias, ¿verdad?, de las órdenes de contrarreforma, ¿verdad? Y la más fuerte fue la de los jesuitas, y ellos empezaron de los sobriedad del neoclásico a quebrar un poco un detalle, y así empezaron el movimiento hasta que se desbordó el movimiento. Y a la iglesia de San Pedro en Roma, que la habían empezado siendo renacentista, le van a aplicar las normas de la
Planta Cruz Latina, y la van a recargar de imágenes gigantescas y pinturas. Y entonces ya con esa riqueza de movimiento, ¿no?, que empezó siendo renacentista y terminó siendo barroco. Y lo mismo va a pasar en América, empieza muy sobrio y se empiezan a cargar y a cargar y a cargar. ¿Verdad? Las piezas de plata se empiezan a adornar más, ¿verdad? Las esculturas se mueve el manto, le ponen flores, los mantos bordados los van a recargar de adornos, ¿verdad? La música se va volviendo más movida, se escucha un sonido por ahí. Entonces todo va tendiente a de lo sobrio pasan al movimiento, pero no es de la noche a la mañana, sino que es paulatino y cada vez más y más y más y más y más y más, hasta que se recarga todo.